Bienvenidos chicos y chicas de sexto grado a las actividades de Aprendo en Casa. El día de hoy, lunes 21, trabajaremos el área de Ciencia y Tecnología. Nuestro título, Aprendemos sobre la vacuna para prevenir el COVID. El día de hoy ya estamos entrando a la semana 25 de nuestras actividades. La actividad de toda la semana se titula Cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. El reto de la semana, responder a la pregunta ¿qué debemos hacer como familia para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud, basadas en información confiable, a través de una cartilla de recomendaciones? Necesitaremos, como recurso para el día de hoy, el texto La vacuna para prevenir el COVID-19. Si tienes alguna dificultad para realizar la actividad, solicita el apoyo de algún familiar. En días anteriores deliberaste sobre la vacuna y leíste textos informativos sobre el tema. Identificaste la calidad de la información de los textos según la fuente que presenta. Resolviste problemas que implican calcular valores numéricos. Finalmente, aprendiste qué son las vacunas y cómo fueron creadas. El día de hoy conocerás el proceso de elaboración de la vacuna para evitar la enfermedad originada por el COVID-19. Nuestra meta para el día de hoy es explicar que se han estandarizado una serie de criterios experimentales para producir vacunas, como es el caso de la que se necesita para evitar la enfermedad originada por el COVID-19. Posiblemente ya te has enterado por los medios de comunicación y por las redes sociales de que hay universidades en el Perú que están realizando experimentos para la elaboración de la vacuna contra el COVID-19. Asimismo, también que el Perú será sede de experimentación de esta vacuna y que contará con la participación de miles de voluntarios que se someterán a la prueba de la vacuna elaborada en diferentes países y que ya se encuentra en la fase 3 de la experimentación. ¿Y ya tenías algunas dudas al respecto? ¿Sabes cuál es el objetivo de probar las vacunas? Después de tu reflexión, copia en tu cuaderno de Ciencia y Tecnología la pregunta de investigación para el día de hoy. ¿Cuáles son los procesos para la creación de las vacunas contra el COVID-19? Escribe dos posibles respuestas de lo que crees al respecto y al costado de cada una coloca algunas ideas que la sustenten. Ordena tus ideas antes de escribirlas. Frente a nuestra pregunta de investigación, ¿cuáles son los procesos para la creación de las vacunas contra el COVID? Las hipótesis se elaboran a partir de lo que se sabe, es decir, de tus saberes previos. Se plantean como una respuesta con tu conocimiento que has adquirido durante estas semanas. Revisa la información anterior de lo que estudiaste sobre las vacunas. Reflexionemos con esta pregunta. ¿Cómo elaboraron Jenner y Pasteur sus vacunas? ¿Recuerdas los textos que leímos la semana pasada? Vamos a recordar las ideas fuerza. Primero, que Jenner para crear la vacuna contra la viruela utilizó el pus de la herida de una mujer que estaba enferma del virus Vaccinia. La Vaccinia era una viruela de las vacas, cuyo poder de infectar a las personas era muy inferior al de la viruela humana. Pasteur, para crear la vacuna contra la rabia, utilizó gérmenes de la enfermedad que infectaba a los perros, pero para usarlos como vacuna, trabajó en el laboratorio para debilitarlo o atenuarlo al gen que causaba la rabia. Basado en lo que ya sabemos, reflexionemos sobre estas dos preguntas. ¿Los científicos y las científicas actuales saben cómo se hicieron las vacunas? ¿Cómo las hicieron Jenner y Pasteur? ¿Utilizarán los científicos y las científicas lo que aprendieron de Jenner y Pasteur para crear las vacunas?
Entonces tu hipótesis estará basada en lo que sabemos y el conocimiento científico. Responderás a por qué crees que las vacunas se harán contra el COVID-19. Tus ideas son interesantes, pero recuerda que son las hipótesis y estas necesitan estar contrastadas para dar respuesta a la investigación científica con argumentos basados en evidencias. En tu cuaderno tienes apuntes con respecto a lo que debes hacer para demostrar tus hipótesis. Ya en sesiones anteriores lo hemos visto. Escribe en tu cuaderno sobre los siguientes esquemas. Primero, para realizar tu investigación, deberás hacer una lista de acciones organizadas que realizarás. ¿Qué haré primero? ¿Qué haré luego? ¿Y qué haré después? Luego de elaborar una lista de acciones organizadas, también deberás elaborar una lista de materiales que necesitarás para tu investigación. Estos documentos pueden estar impresos y ser encontrados en bibliotecas, centros de documentación, libros digitales o a través de las redes sociales. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar el primer texto, que es nuestro primer material, el texto La enfermedad del COVID y el desarrollo de la vacuna para prevenirla. Tú puedes buscar por tu cuenta más material sobre el tema. Si has elegido una lectura para tu investigación documental, recuerda que esta información que obtengas debe ser de fuentes confiables. Ya conocemos los criterios de confiabilidad para estos textos. Después tendrás la oportunidad de evaluar el material que has empleado. Para complementar tu investigación, analiza la información que te proporcionamos en la lectura, la vacuna para prevenir el COVID-19. Al leer, centra tu atención en lo que sigue. Al ir leyendo, escribe respuestas breves a las siguientes preguntas. ¿A qué problema nos enfrentamos desde marzo de este año? ¿Cómo se transmite la enfermedad del COVID-19? ¿Cuánto tiempo puede quedar el virus COVID-19 en una superficie? Por ejemplo, ¿cuánto durará en una silla de plástico o en un periódico? ¿Qué precauciones deberías tener si te sientas en una banca de madera de un puesto de comida? Tú que eres niño o niña, ¿te podrás contagiar con la enfermedad del COVID-19? Si te contagiaras con el COVID-19, ¿qué síntomas presentarías que pondrían en alerta a tus familiares? Es decir, que si tú tuvieras el COVID, ¿cómo tus familiares se darían cuenta que lo tienes? Ahora leeremos nuestro texto número 1, la vacuna para prevenir el COVID. Recuerda las preguntas anteriores que tienen que ir contestándose a medida que leemos el texto. Empecemos. Desde marzo del presente año, todos estamos expuestos a enfermarnos de COVID-19. Esta enfermedad afecta a un gran número de personas de todo el mundo, quienes en muchos casos se han contagiado simplemente por no seguir un conjunto de medidas relativamente fáciles de acatar. En ciertas edades y considerando algunas condiciones poco favorables de salud, esta enfermedad ha sido mortal. Sabemos que esta enfermedad se transmite de persona a persona por las gotitas minúsculas de saliva que se expulsan al hablar, al toser o al estornudar. Estas gotitas de saliva minúsculas también pueden ser inhaladas por la cercanía que se tenga con alguien que esté infectado o infectada. Asimismo, pueden quedarse en cualquier tipo de superficie, por ejemplo, pasamanos, mesas, lapiceros, entre otros. Y al tener contacto con estos materiales, el virus ingresa a nuestro organismo cuando nos tocamos los ojos, la nariz y la boca con las manos no lavadas.
Según el tipo de superficie, el virus puede permanecer durante un tiempo. A continuación, observaremos la escala que se considera en algunos materiales. Cuanto más intenso es el color rojo en nuestra escala, mayor es el peligro de enfermarse al tocar ese tipo de superficie, debido al tiempo que permanece el virus. Los datos que te proporcionamos corresponden a cuando la temperatura del ambiente es de entre 20 grados centígrados aproximadamente. El tiempo de permanencia del virus aumenta cuando la temperatura del ambiente es menor a 20 grados centígrados. Observa acá el esquema. El virus del COVID-19 puede vivir en el aluminio de 2 a 8 horas, en papel de 3 a 24 horas, en los guantes quirúrgicos 8 horas, en el acero 48 horas o 2 días. En las superficies de madera puede llegar a vivir hasta 4 días. En el vidrio, el metal y la cerámica hasta 5 días. En el plástico de 2 a 6 días. Observa que esta información ha sido extraída de esta fuente con los criterios de confiabilidad. Tiene la ubicación, tiene los autores, donde se puede encontrar y corroborar, y está actualizada. Continuamos. El conocimiento que se tiene actualmente de los virus es bastante amplio. Sin embargo, cuando surge uno nuevo, se puede identificar, pero lo que no se sabe son los efectos que tendrá su permanencia en el organismo humano. En el caso del COVID-19, sus efectos en el cuerpo humano recién se están conociendo. Por eso, aún es difícil el tratamiento y la curación del afectado. Para la Organización Mundial de la Salud, los síntomas más habituales del COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio muscular. Otros menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias. También la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o del olfato, erupciones cutáneas y el cambio de coloración de los dedos en las manos y en los pies. Estos síntomas suelen ser leves al principio y se agravan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas leves. Se creía, por ejemplo, que el virus no atacaría a los menores ni a los jóvenes, pero no ha sido así. Muchos de los enfermos no presentan síntomas de la presencia del virus en su organismo, son los denominados asintomáticos. Sin embargo, muchos otros, especialmente menores, presentan síntomas distintos a los de los adultos y más graves, tales como inflamación en todo el cuerpo, denominado síndrome inflamatorio multisistémico. Los síntomas en los niños suelen ser la fiebre, el dolor abdominal, los vómitos o diarrea, dolor de cuello, erupciones en la piel, ojos rojos, cansancio, manos o pies hinchados, labios rojos, secos y agrietados. El ataque del virus en los menores de 12 años se ha incrementado considerablemente. Salud advierte que en el caso de los menores y adolescentes con COVID-19 aumentaron durante la primera semana de agosto. En julio, de cada 100 pruebas, 35 daban positivo. Actualmente se ha incrementado a 37 de cada 100. Al respecto, la institución ha manifestado lo siguiente. En las pruebas realizadas por Salud, la positividad aumentó para los menores de 12 años y adolescentes.
De cada 100 menores evaluados, 37 dieron positivo a pruebas COVID-19 en la última semana. Igualmente, de cada 100 adolescentes, 34 dieron positivo. Es necesario reforzar el mensaje de aislamiento social y el uso de mascarillas en estos grupos etarios. Ante el incremento de casos, la salida de los niños y las niñas debe reducirse a 30 minutos. Salud exhorta a evitar reuniones familiares ante el incremento de los contagiados. El aumento en el número de casos nuevos semanales se mantiene en las niñas y niños menores de 12 años. En este grupo etario, es decir, en este grupo de edad, la cifra se ha elevado de 750 a 1.400 infectados en agosto, lo cual representa un crecimiento del 90% de contagios. Esta variación acentúa la tendencia que viene presentando de este grupo desde julio. Este incremento de casos de contagio en menores de 12 años es una clara manifestación que no se están cumpliendo las restricciones sobre el aislamiento y distanciamiento social, sobre el uso de las mascarillas cuando se sale, etc. Hay que recordar que el tamaño de las gotículas de saliva es muy pequeño y una mascarilla simple de tela común no los protege. Esta información fue obtenida de esta fuente y está actualizada hasta el 9 de septiembre del 2020. Continuemos. La vacuna en perspectiva. Se estima que las vacunas contra el COVID estarán disponibles recién en el primer semestre del 2021. Hay 170 vacunas que se están probando a nivel mundial, algunas de las cuales se espera que sean probadas en el Perú. Los diferentes estudios de investigación tienen como prioridad determinar la seguridad del uso de una vacuna y después su eficacia. Los estudios se realizan en 5 fases. Una fase preclínica y las fases 1, 2, 3 y 4. Veremos lo que sucede en la fase preclínica. En esta fase preclínica se experimenta la eficacia y tolerancia en animales, que pueden ser ratones o monos. Los resultados sirven de apoyo en la investigación posterior, que se realiza en humanos. Los estudios preclínicos usan sistemas de cultivo de tejidos o cultivos de células y pruebas en los animales para evaluar la seguridad de la vacuna candidata y su capacidad para inmunizar, es decir, proteger frente a esta enfermedad. Luego sigue la fase 1, que usualmente se prueba una nueva vacuna en la etapa experimental en un pequeño número de seres humanos. En general, menos de 100 adultos, con el objetivo de evaluar inicialmente su seguridad y sus efectos biológicos, incluida la capacidad para estar inmune frente a la enfermedad. Esta fase puede incluir estudios de dosis y vías de administración, oral, intramuscular y subcutánea. Es decir, en esta fase deben incluir los estudios sobre qué dosis se pueden aplicar y cómo se pueden aplicar. Ya en la fase 2, que es la prueba, una vacuna que fue considerada ya segura en la fase 1 y que necesita un grupo más grande de humanos, entre 200 y 500, para monitorear la seguridad y también los ensayos que determinen la eficacia de esta vacuna. Las metas de las pruebas de la fase 2 son estudiar la vacuna candidata en cuanto a su seguridad, a su capacidad para inmunizar,
al tamaño de las dosis propuestas y al método de administración. La fase 3 tiene como objetivo evaluar de forma más completa la seguridad y la eficacia en la prevención de las enfermedades. Esta etapa involucra una mayor cantidad de voluntarios. Estos participan en un estudio adecuadamente controlado. Pueden incluir cientos de miles de personas, de un país o de varios países. Las pruebas de la fase 3 son aleatorias, es decir, al azar, e involucran dos grupos de personas. Un grupo recibe la vacuna experimental que está a prueba y el otro recibe un placebo. Puede ser una solución salina, una vacuna para otra enfermedad o alguna otra sustancia. Luego se comparan los resultados de ambos grupos. En general, en la fase 3 es el paso anterior a la aprobación de una vacuna. Ya en la fase 4, esta comprende estudios que se realizan después de la aprobación de una vacuna en uno o varios países. Estas investigaciones tienen como objetivo evaluar cómo funciona la vacuna en el mundo real. En general, son los estudios de efectividad. También se siguen monitoreando los efectos adversos que pudiera tener. Normalmente estas investigaciones suelen durar entre 5 y 10 años. Sin embargo, debido al estado de emergencia sanitaria mundial, los científicos están acelerando los procesos para concluir los estudios lo antes posible y tener ya la vacuna contra el COVID. Obsérvese la fuente de información que ha sido citada. Ahora realizarás un breve resumen de las fases que comprende la experimentación de la vacuna, como la que se está probando para el COVID-19. Recuerda que hemos visto 5 fases: la fase preclínica, la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Te sugerimos un cuadro comparativo como el siguiente, en el que puedes considerar diversos datos, como qué se experimenta, quiénes son los sujetos experimentales, animales o personas, qué se evalúa, a cuántos sujetos se puede incluir en el experimento, y si todos reciben la misma vacuna o no. En la fase preclínica ya hemos visto que una característica fundamental es que se prueba en animales, como ratas o monos. En la fase 1 se aplica la vacuna en fase experimental a un grupo reducido de personas, menos de 100. En la fase 2 a un grupo mayor de personas, entre 200 y 500. En la fase 3 ya se aplica a cientos de miles de personas de diversos países. Y en la fase 4 se estudian los efectos de la vacuna. Muy bien, ya tienes nuevas ideas sobre la vacuna para el COVID-19 y lo complejo que es llegar a producirla. Ya estás en condiciones de escribir algo más sobre la pregunta de investigación. ¿Cuáles son los procesos para la creación de las vacunas contra el COVID-19? Escribe las respuestas. No olvides escribir los dos argumentos para sustentarlas. Luego compáralas con las respuestas que hiciste al inicio de nuestra investigación. Compáralas. Las respuestas dadas al principio como hipótesis son más completas que las últimas. ¿En qué se diferencian? ¿En qué se asemejan? ¿Qué bases sustentan tus nuevas respuestas? ¿Qué diferencia crees que hay entre la información que nos llega por leyendas, creencias o comentarios, etcétera, y la información científica? Escribe un comentario respecto a las diferencias entre tus respuestas iniciales
y las respuestas que diste al final de la lectura. A continuación, vas a analizar la confiabilidad del material que hemos leído, del texto 1. Citaba a las fuentes de información, de dónde fue sacada, de libros, revistas, de archivos o de multimedia. Tenía el autor identificado, era una persona, era un equipo o era una entidad, un gobierno, una empresa, una universidad u otro. El texto que leímos consignaba información del autor, qué profesión u ocupación tenía, felicitaciones, realizaste la actividad de investigación documentaria que te hemos propuesto. Estamos seguros de que hoy aprendiste algo muy importante, que sumado a los aprendizajes anteriores, te servirá para poner en práctica todas las medidas preventivas a fin de evitar la enfermedad del COVID-19. No hay que bajar la guardia, teniendo en cuenta que la vacuna tardará todavía muchos meses en ser aprobada. A continuación, selecciona lo que puedas incluir como producto final de tu trabajo y se lo presentarás a tu familia. Organiza cómo presentarás los aprendizajes nuevos sobre las vacunas a tu familia. Para ello, revisa tus anotaciones y tus reflexiones, tus respuestas a las preguntas sobre la lectura. Presenta un organizador gráfico que puede ser un mapa conceptual o la tabla comparativa. Cuéntales también que tus nuevas respuestas tienen bases científicas proporcionadas por la lectura. Hazles saber quiénes son los autores o autoras de los documentos que te han servido como base para tu lectura. Puedes hacer juntos con ellos este cuadro. ¿Qué sabías antes de conocer los efectos del virus y después de conocer los efectos del virus? Cuando recién apareció la enfermedad del COVID-19, casi no se sabía mucho al respecto, pero hoy ya sabemos todo lo que puede ocasionar, cuáles son sus síntomas y cómo podemos evitar el contagio masivo. Es un tema urgente que se debe tratar en familia. Comenta con tu familia que faltan muchas pruebas para tener la vacuna contra el COVID-19. Descríbeles que estamos en la fase 3 de la elaboración de la vacuna. Coméntales que el peligro del contagio de COVID en niños y niñas es aún latente. Razona con ellos acerca de las medidas que son necesarias para reforzar, para evitar que te enfermes del COVID-19. Juntos en familia, póngase de acuerdo sobre lo que harán de aquí en adelante. Tomen en cuenta las reglas que se han dado sobre las salidas de los menores de 12 años a la calle, como son el tiempo, 30 minutos como máximo, la distancia, 1,5 metros como mínimo, el uso de la mascarilla, la desinfección de manos y de ropa al retornar a la casa. En tu cuaderno escribirás sobre lo que aprendiste con esta actividad, respondiendo a las siguientes preguntas. Escribe sí o no en cada caso y una breve explicación de cómo lo hiciste. Si deseas, puedes hacer algunos dibujos. ¿Lograste investigar qué son y cómo actúan en el organismo las vacunas? ¿Qué hicimos para investigar? ¿En tu plan incluiste los pasos a seguir? ¿Identificaste quiénes son los autores de la información? ¿Qué profesión tienen y a qué se dedica? Recuerda que lo que estamos haciendo la semana anterior y esta semana son investigaciones documentarias.
La prevención empieza por ti. Después de escribir las respuestas, compara con lo que has escrito con la información de la ficha. Coloca un visto bueno lo que esté bien. Si consideras que algo no está bien, reescribe la respuesta. Finalmente, analiza si lograste la meta respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué ideas importantes hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido dos ideas fuerza muy importantes. Primero, que la enfermedad del COVID-19 es nueva y, contrario a lo que se creía inicialmente, afecta también a los niños, a las niñas y a los jóvenes. La segunda idea importante es que las vacunas pasan por varias fases de experimentación que comprenden las pruebas en animales, en un grupo pequeño de personas, en un grupo grande de personas y en una cantidad muy grande de personas voluntarias en diferentes países del mundo. Estos grupos son divididos en dos partes, una que recibe la vacuna y la otra que recibe un placebo. Finalmente se aplica la vacuna aprobada en el mundo real. Autoevaluación. ¿Qué logros obtuviste y qué te falta mejorar? ¿Qué acciones propuestas realizaste para mejorar tu meta? ¿Cómo te ayudó el proceso de investigación a lograr la meta? ¿Qué fue lo que te permitió construir tus conocimientos o conclusiones respecto a la pregunta de investigación? ¿Por qué? Organiza todo en tu cuaderno o portafolio. Al revisarlos, evaluarás tus logros y dificultades, sabrás qué aprendiste, cómo lo aprendiste y cómo corregiste tus errores. Te ayudará a formular tus próximos planes de investigación. No olvides considerar en la cartilla que elaborarás lo siguiente. Los científicos han creado muchas vacunas contra el COVID, pero aún están en un proceso de experimentación. ¿Recuerdas en qué fase de la experimentación de las vacunas contra el COVID estamos actualmente? Sí, estamos en la fase 3, donde se aplica a cientos de miles de personas para ver la eficacia y la bioseguridad de la vacuna. En tu cuaderno de ciencia y tecnología escribirás en orden el encabezado, la fecha y el título. Escríbelo claramente. Luego el propósito. Lo que hemos aprendido el día de hoy, las fases de experimentación de unas vacunas y un dato adicional, cómo el Perú está participando en esta experimentación de la fase 3 de la vacuna contra el COVID-19. El gobierno peruano mantiene conversaciones con 6 laboratorios internacionales mientras decide su estrategia para comprar vacunas, porque nuestra población es de 32 millones. Perú es uno de los países más afectados por el virus desde su aparición en marzo. Recuerda que ahora que estamos saliendo un poco más a las diversas actividades que tenemos, estas recomendaciones. Al volver a casa, intenta no tocar nada, quítate los zapatos, desinfecta las patitas de tus mascotas si las estabas paseando. Quítate la ropa exterior y mételas en una bolsa para lavar. Deja el bolso, carteras y llaves en una caja en la entrada. Dúchate
y si no es posible, lávate bien todas las zonas expuestas al exterior. Limpia tu celular y tus lentes con alcohol. Desinfecta las superficies de lo que lleves a casa antes de guardarlo. Lávate las manos con agua y jabón al menos por 20 segundos. Recuerda que no es posible hacer una desinfección total, pero el objetivo es disminuir el riesgo. Conmigo ha sido todo hasta el día de hoy. Nos vemos, mis queridos estudiantes, hasta la próxima sesión.